Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas, un saludo muy especial en nuestro programa Controversia. Nuestra reunión diríamos, no de expertos en materias eclesiásticas, teológicas y todo lo afín, sino simplemente comentadores de los asuntos que ocurren en nuestra Iglesia Católica. No estamos en crisis, son opiniones personales, porque aquí tenemos más compañeros que pues entran en las debidas correcciones o afirmaciones. Crisis no hay, porque la Iglesia es fundada perfección divina, que es Jesucristo. Entonces crisis no hay, porque habría crisis en la verdad. Crisis en los integrantes de la Iglesia, sí, pero atención, para tranquilidad de todos nosotros, porque como hemos vivido unos, tal vez diríamos, 1 o 2 siglos, o quizá 3 recientes, sin zozobras en este campo específico, estábamos acostumbrados a una iglesia sumamente en comunión de obispos, sacerdotes y por consiguiente fieles, pero no siempre fue así. Esto no es nuevo. Casualmente ayer sábado la iglesia celebró la memoria de San Hilario. A Hilario le tocó trabajar fuertemente, y esto por allá pertenece al siglo IV, contra una superherejía, la herejía de los arrianos, con un agravante sumamente crucial. Es que esto no es nuevo, señoras y señores. Resulta que la mayoría de los obispos, y atención, los obispos son sucesores de los apóstoles, son nuestros conductores. La mayoría de los obispos del mundo de entonces eran herejes, porque estaban cuestionando la divinidad de Jesucristo, nada más y nada menos. Sin embargo, la verdad, en el reducto que quedaba de obispos y del Papa, pues hombre, nunca la apabullaron, y volvió a reinar la verdad sobre la divinidad de Jesucristo. Pues cómo así que la mayoría de los obispos, y qué decir de los fieles influenciados. Pues hombre, Jesucristo es un ser extraordinario, qué criatura tan querida, pero es solo una criatura, Él no es Dios. Tamaña herejía, Camilo Andrés. Gravísimo, me acordé del Papa, ahora estábamos Quiero hablando detrás. Decirte que esto no es nuevo. No es nuevo, nada. Sí. Yo me acordé del siglo VII, ahora estamos hablando tras bambalinas, siglo VII, las herejías pululaban, eso del arrianismo no acabó, y hasta hoy en día, cuando nosotros recordamos los albigenses en el siglo XIII, Los albigenses, claro. recordamos la Revolución Francesa, Sí, señor. siglo XVIII y siglo XVIII, inicios del siglo XIX, tiene restos de lo que fue el arrianismo, tiene una especie de mutación, podríamos hablar, de lo que era el gnosticismo con el cual luchó Juan, el apóstol, ya en su evangelio, que es un texto escrito para los gnósticos, o sea, escrito para denunciar y contrarrestar el trabajo de los gnósticos con las primeras comunidades cristianas. Me acordaba también del Papa Honorio I, ex-papa, llamado ex-papa, porque es un papa que se equivocó. O sea, es una noción que hay que tener clara también dentro de la doctrina y dentro de la historia de la Iglesia, porque en el siglo XIX se define, a partir del Concilio Vaticano I, se define la infalibilidad pontificia. Claro, en época de Pío IX. Del Beato Pío IX. Pero también hay unas condiciones que el Papa debe de cumplir,
para que ex cátedra se pronuncie al respecto de algún asunto objetivo y específico y que ahí juegue propiamente lo que se llama la infalibilidad. Hombre, qué buena acotación, Ramón y Luis Horacio, y amigos y amigas, porque esto de la infalibilidad, dogma de la Iglesia, nunca puede ser cuestionado, pero la infalibilidad no es en todo lo que diga el Papa, aún en cosas pastorales, atención. Claro, obvio. Entonces, porque es que de pronto muchos de nosotros podemos escandalizarnos, y aquí lo que nos falta es formación en doctrina. Es eso, porque inclusive primeros tiempos de la iglesia de Jerusalén, la iglesia más representativa en la génesis de la iglesia cristiana católica, vale la pena hacer esa aclaración porque a veces nos dejamos guiar y pensamos que cualquiera de esas 40.000 denominaciones o más que existen en el mundo, ¿Cómo te parece? Alrededor del cristianismo también pueden ser originales como la católica, ¿no? Cuando yo hablo de cristianismo hablo de iglesia católica por antonomasia. Y la iglesia católica en su génesis, en la iglesia de Jerusalén, circunscrita en Jerusalén, cuyo obispo era Santiago. Estábamos hablando de él también ahorita. Santiago, de sí, Santiago. Son Esa dos iglesia, Santiagos. No, Santiago. mayor y menor. Exacto. Y Este era el menor. el hermano de Juan. Ajá. Tenemos uno que se fue a España a hacer apostolado, ¿se acuerdan? Claro. Bueno, y Santiago ahí en de esa Compostela. iglesia, Santiago de Compostela, y esa iglesia naciente ya tuvo disputas gravísimas. Debemos recordar que No los es apóstoles... Santiago de Compostela. ¿Cómo? Compostela es una cosa agregada de lo que pasó en Son los españoles que dicen de sí, Compostela. sí, pero Santiago no es de Compostela. No. Santiago era por allí mismísimo, del terruño de Jesús. Ahora, Santiago de Compostela es del País Vasco. Sí, pero esto por aclarar asuntos históricos que no nos queden por allí pendientes. Bueno, entonces, como bien decía, en esa iglesia naciente, con los apóstoles confirmados en gracia, porque ya una Con vez recibido el Espíritu Espíritu Santo. Santo, Ramón, confirmados en gracia para que siga Camilo. ¿Qué es confirmado en gracia desde la teología, por favor? Sí, confirmado en gracia, como acaba de decir Camilo, los apóstoles ya habían haber recibido el Espíritu Santo. No solo ellos estuvieron con Jesucristo como apóstoles y discípulos que tenían gracias de las gracias, sino que con la venida del Espíritu Santo y la Santísima Virgen María recibieron las gracias para la difusión, para la expansión. Pero vos también la recibiste en el bautismo. Hay una diferencia. Hay una diferencia de Habrá que... gracias actuales, Sí, gracias correcto. santificantes, gracias Sí. extraordinarias. Yo termino mi discurso, Sí, yo dale, termino dale. mi idea, sí. Entonces, confirmados es eso, lo que sucede en el bautismo, es una confirmación que hay problemas en este momento de discernimiento y de interpretación. Los apóstoles, entonces, los consagrados, confirmados, han recibido el Espíritu Santo. Eso es confirmado en gracia, es decir, se actúa con la iluminación del Espíritu Santo, así como les dijo Jesucristo, no se preocupen qué van a decir. Pero me parece todavía que es insuficiente esa explicación, Ramón, de la confirmación No, en gracia. podríamos decir también que entonces esa gracia, esa asistencia del Espíritu Santo ilumina y fortifica de manera especial la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad para que no adhiera Las al facultades que tenga el hombre Sí, son ajá. fortalecidas, fortalecidas. con esa gracia, con el Espíritu Santo para decir, para pensar, para enseñar lo que debe hacer. Esa es la confirmación, que también en el bautismo hay un renacimiento Claro. Hay a una la gracia gracia, pero aquí estamos diciendo... Pero hay una cuestión, y este no va a ser el único programa de esta índole, porque el problema sí acredita que hagamos varios programas. En el saludo llevamos 10 minutos. Sí, no, Pues, pero vale la pena. Los Horacio está No, que es se que habla. hay que hacer Mira, Está Luis quedando ahí Horacio. grabado Luis Horacio. aclaratorios necesarios para Natural, sí, es sí. un No, y aclaratorio. el programa es para que todos nosotros podamos avanzar en la verdad. Luis Horacio, el que está confirmado en gracia, Pero un momentico, bueno, el paréntesis es para confirmado en gracia. Ahí yo termino mi idea. sí, pero, Ah, bueno.
No, pero vamos a ver lo de la confirmación en gracia para tu pensamiento, ¿cuál es? ¿Cuál será? Tiene como dos direcciones para mí. Ajá. La divina, que es la infusión del Espíritu Santo, Con todos que sus se dones. representa incluso en el arte pictórico, con el Espíritu Santo descendiendo sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo con la Santísima Virgen. Y unas llamas. Y bajan como en formas de lengua, de fuego. Es decir, que el fuego enciende. Entonces es la gracia del Espíritu Santo que se derrama, los dones y los frutos del Espíritu Santo que baja sobre los apóstoles. Y ellos, por parte de ellos, tuvieron la apertura y aceptaron eso. De ahí que de cobardes y escondidos y huyendo después de la crucifixión, allí se reúnen, reciben el Espíritu Santo y son capaces de irse por todo el mundo a predicar, A conquistar el mundo. a conquistar el mundo, a Impresionante. cumplir lo de Jesús y predicar el Evangelio a todo el mundo. Y subrayo lo del todo el mundo, porque ahora vamos a esa parte. Y entonces, todos, menos San Juan, todos derraman su sangre, entregan su vida, igual que Jesús, por la fe. Quiero preguntar porque necesito ilustración. Para mí eso es verdad, pero todavía para mí no es suficiente. Y le preguntaríamos aquí a Camilo Andrés. El Papa es confirmado en gracia. En la perspectiva que ustedes lo han dicho, ¿cierto? No. Pero Me adelanto. No. en esa perspectiva, pienso, de pronto interpreto mal, para mí fuera de lo que ustedes han dicho, confirmado en gracia en los apóstoles, significaba, atención, sin perjuicio de su libertad Y de su personal. naturaleza. Exactamente, de su naturaleza, significaba no solamente que tenían la ciencia de la verdad, inerrantemente los apóstoles, en la verdad pura, pues, hablamos de la teología, sino que además los apóstoles, sin perjuicio de su libertad personal, no volverían a pecar. Así es, tal cual. Pero, Tal perdón, sin que desapareciera la confirmación de la gracia del Espíritu Santo, su debilidad. Pero No, no, porque no- volverían a no Y pecar. San anula- Pablo, y San Pablo lo No dice. se anula la naturaleza humana. Exacto. No, O sea, porque caeríamos... la debilidad humana no se anula. Caeríamos en un campo de que la confirmación en la gracia sería la espiritualización del humano y no es así. No ahí es entonces así. entraríamos a discutir No lo que es es el así. mérito. ¿Qué No, tanto no es así. mérito tendrían ellos si estaban confirmados en Exactamente. gracia? Se Pero sigue no como, quedaban como libres de humano, pecado. Ujú. se sigue El- como el humano asunto es- en asuntos directos de Dios. Tenían es una decir, protección especial del ellos Espíritu no eran- Santo para no caer en pecado. Ellos no eran falibles, atención, Por supuesto que no. no eran falibles. O sea, eran infalibles. Sí, señor. Entonces yo voy a entrar a ser de abogado del diablo. Entonces, En ¿por qué? materia, los apóstoles, no otros. Perdón, ¿qué acabaste de decir? ¿Me lo puedes repetir? No eran falibles. O sea, eran infalibles. eran infalibles. En la confirmación del discutible. Espíritu No Santo. era infalible. Discutible, porque allá va ahí yo voy a continuar con, es un hecho histórico que lo vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles, nuestros radioescuchas y televidentes pueden, porque aquí en este programa la radio se ve. Entonces, ahí iba mi comentario, iba a lo siguiente, el encuentro, muy a lo antioqueño, el encontronazo que tuvieron Exacto. San Pedro y San Pablo, discutiendo en el fondo un asunto objetivo al respecto de la pastoral, esa Sí. palabra guardémosla, Sí, sí. y de la evangelización. Entonces, para Pablo, la palabra de Dios iba dirigida ¿a quién? ¿Solo al pueblo judío? A todos los O- seres humanos. Todo era universal Gentiles. la visión de A Pablo. todos los Claro. hombres, a todos los hijos de Pedro, Dios. ¿qué visión tenía? Más reducida. Más reducida, solo para el pueblo elegido. Entonces, en el fondo había que hacer circuncidar, eso venía como consecuencia, hacer circuncidar todo aquel que se acercaba al mensaje y a la buena nueva. Y esa fue la primera discusión. Entonces, estamos hablando del primer papa ya consagrado por nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa promesa fue hecha a Pedro, y después Pedro es el que lleva en el fondo, en la punta de la lengua, el error delante de Pablo. Eso tiene algo de misterioso. Error pastoral. Es muy interesante porque tiene ¿qué digo yo? La inocencia, la delicadeza más bien de parte de Dios, respetando las debilidades propias de la naturaleza. Porque si bien todos habían recibido el don plenísimo del Espíritu Santo, la sabiduría la habían recibido también en proporciones diferentes. Y Dios, queriendo dar una lección de humildad por acá, queriendo dar una lección de sabiduría por acá, queriendo estimular a estos, queriendo equilibrar e incentivar lo que había dentro de la iglesia naciente, permite que se dé una circunstancia de esas. Esa es la primera discusión en la iglesia. Y yo repito, eso es importante, auxiliados los apóstoles y Pablo, que sabemos por sus escritos que tuvo prácticamente un retiro, una formación directa de nuestro Señor Jesucristo en estado glorioso. Él fue formado por el propio nuestro Señor Jesucristo. Discutir las dos columnas de la iglesia naciente al respecto de un asunto como estos muestra lo que es la debilidad de la naturaleza humana, pero la asistencia al Espíritu Santo. Porque al final de cuentas, ¿qué se define? Lo que más conviene. ¿A dónde va el apostolado? Al mundo entero. Católica, la catolicidad de la iglesia. Entonces, bueno, recordar eso. Ya después podríamos hablar para el siglo VII, hablar del monotelismo, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, el Papa Honorio I, que se equivocó. Claro. Entonces, esa infalibilidad del Concilio Vaticano I tiene unas condiciones particulares que podríamos analizarla en otro programa. Sí, señor, que no se puede entender así como de primeras. Yo quisiera ahí meter la cucharada, como decimos en Antioquia. Y para eso es el programa, ¿no? Para que todos metamos la discusión se define entre la cabeza, que es Pedro, y este otro, que no fue discípulo de Jesús, que no se sabe con seguridad si conoció o no conoció a Jesús. En vida. En vida, obviamente. Que no estuvo en Pentecostés. Que no estuvo pero que tuvo su Pentecostés. Exactamente, muy bien. Y que fue perseguidor. Incluso cuando lo derriba del caballo, la acción de Dios para convertirlo, iba en búsqueda de los cristianos para sacrificarlos. Y asistió a la lapidación de San Esteban. El primer por eso protomártir, sin mover un dedo. Y bonito, perdón, un paréntesis pequeñito, Luis Horacio. Y cuenta la tradición que San Esteban, protomártir, ofreció su vida, él se ofreció como víctima expiatoria por la vocación de San Pablo. Mire, pues. Qué bonito. O sea, quien sostenía las capas de los que lapidaban, está siendo santificado en el fondo por la vida de ese hombre que se inmola como víctima. Maravilloso, y gracias, porque entonces le da una riqueza y una amplitud de perspectiva extraordinaria a lo que yo quiero plantear. La discusión se presenta, como se acaba de presentar aquí, entre Pedro, que es la cabeza de la iglesia. Que no es poca cosa. Y es la primera cabeza, el primer papa. Y San Pablo, del que ya lo hemos descrito como quien dice su perfil. Ni apóstol, ni conoció a Jesús, ni eso. Antes era un perseguidor y se convirtió. Paréntesis, libro recomendado de la vida de San Pablo, de Thomas Wolfe, para que lo busquen ahí nuestros radioescuchas. Bellísimo el libro sobre San Pablo. ¿Es adquirible? Sí, perfectamente. Yo creo que incluso en PDF se consigue en internet. Ok, perfecto. Entonces, la discusión se presenta entre ellos dos, porque la argumentación fuerte y la antítesis es la de San Pablo. La tesis es de San Pedro, que todos tenemos que seguir el canon del pueblo de Israel. Era más judaizante entonces San Pedro. Totalmente. Sí, una formación. Totalmente. Pero en esa discusión no podemos olvidar que San Pedro está representando a todos los apóstoles. Es decir, eran ellos todos
los que no tenían definido todavía si se había que convertir y predicar a los paganos o no. Eso es importante, perdón Luis Horacio, porque hay un contexto también. Claro. Y cuando le voy a hacer la hermenéutica, digamos, a ese hecho histórico, tengo que ponerme en el contexto. No había declaración de infalibilidad pontificia. No. La doctrina no estaba desarrollada como se logró desarrollar en 2000 años, pero está el Espíritu ahí asistiendo, el Espíritu Santo. Y segundo, lo que significa que la Iglesia como cuerpo, y como cuerpo pensante, no está ubicada en la unanimidad. Y por eso se declara el dogma de la infalibilidad, para que esa unanimidad, que no existe, pueda definirse. Y entonces ya, así ya yo esté de acuerdo, no esté de acuerdo, si habla es cátedra y yo quiero seguir perteneciendo a esa comunidad, la Iglesia, pues tengo que aceptar. Uno que no acepta. 900 años después se define eso. Y así, el dogma que estamos hablando aquí de la infalibilidad fue decretado por el Papa Pío IX a mediados del siglo XIX, 1850 y tanto. 1870 y pico. Entonces, parece que Santiago, el obispo de Roma, dijo, acepto, aunque no estoy totalmente de acuerdo. Y él siguió creyendo en que era solo para ellos. Y es muy simbólico. Por eso él, a la hora de la verdad, fue el que no se quiso ir. Dio su vida, ahí mismo en Jerusalén, por Jesucristo, pero fue al pie de sus hermanos judíos, sin ir en contra, aunque no hubiera unanimidad. Pero aceptó el dogma. El que obedece no se equivoca. Quiero terminar porque hay otro personaje que le da riqueza a este análisis. San Lucas. San Lucas es convertido por San Pablo y San Pedro. Y San Lucas viene a Jerusalén. San Lucas no era judío. No era apóstol, era un pagano. Eso confirma todo lo que has dicho. Y lo que hemos dicho sí, es que el mensaje y la Iglesia es para el mundo entero. Él representa a los paganos en el nacimiento de la Iglesia. Pero no nos hagamos del eje del programa que nos ha reunido. Eso es cierto, sí. Procuremos mantener ese canal. En orden aquí. Los explicativos son maravillosos, mientras tanto apunten a la idea central, que es precisamente dar a conocer, o al menos sentir, que el mundo sienta, el que nos escucha, que hay algunas dificultades en la Iglesia Católica en términos de la doctrina. Eso es lo que queremos. Que las hay y que las y que las habrá. Y que en el pasado las hubo. Y que las hubo. Entonces, estas ideas más graves precisamente nos llevan a que la Iglesia, como Iglesia, que donde somos Iglesia, y como dice alguna canción hermosa, tú eres la Iglesia, yo soy la Iglesia, somos la Iglesia del Señor. Nos importa a todos y nos pertenece, y estamos en el derecho humilde de hacer el comentario. En cuanto a estas situaciones que se presentan con las bendiciones, con el documento fiducia supplicans, es una traducción fiel, ¿cuál sería? Sería la esperanza del perdón. La esperanza del perdón. Sí, cómo no, la súplica por el perdón. Súplica del perdón. Entonces, pero no lleguemos allá todavía, sino que esa es la idea. Hombre, queremos significar con lo que hemos escuchado. Uno, la única verdad. Y quien tiene la verdad y quien es la verdad es Jesucristo. No hay más. No le pongamos ni que Pedro es la verdad, ni que Pablo es la verdad. No nos vamos por ese camino, así hayan sido asistidos y tengan asistencia del Espíritu Santo, porque ya dijimos, una cosa es la confirmación en el Espíritu Santo y otra cosa es lo que el Espíritu Santo puede hacer en mí según mi disposición para.
Y ya se habló de eso en términos de nuestra humanidad, en términos de nuestra debilidad. Eso que quede claro. Yo soy el camino, la verdad. Entonces la única verdad es Jesucristo. Eso es importante. La única verdad es Jesucristo. Pero, Y no, no, hay una cuestión ahí que, siendo cierto lo que decís, pues claro, Veritatis. hay una situación ahí, y es que la única verdad es Jesucristo. Pero fíjate que siendo la única verdad, como acerca de la única verdad que es Jesucristo, a veces pensamos distinto. sí, señor, por eso quiero, precisamente, es lo que hace de la recepción que yo tengo del Espíritu Santo para enfrentar esta circunstancia. Para muchos Jesucristo no es la verdad, para muchos que existen en este momento. No, es su verdad, Sí, a otros no es. exactamente. Entonces, ¿por qué no nos acogemos a esa expresión de Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, los demás, apóstoles, papas, obispos, sacerdotes, tú, yo, nosotros, los católicos, los cristianos, nosotros lo que hacemos es someternos en términos de nuestras limitaciones a un proceso de conocimiento, de ir conociendo a Jesucristo para poder amarlo. Y ese conocimiento humanamente también Jesucristo lo conduce a través de sus hijos. Exactamente. de sus hermanos. Entonces, los evangelistas, los catequizantes de Jesucristo, tienen que ir con Jesucristo como verdad, pero no con Jesucristo que ellos tienen. Ellos tienen que tener una claridad de Jesucristo como verdad. Entonces, por eso es que se han presentado. Mire qué tan lindo el ejemplo que se dio aquí, Camilo, yo no sé quién. Allá Pablo, en la iglesia de Jerusalén, Luis Horacio. la iglesia de Jerusalén, hubo elementos para dificultades, porque entonces, hombre, circuncisión, no circuncisión, primer concilio de la iglesia, Alimentos, exactamente, los alimentos, y animales impuros, animales puros. exactamente. Entonces, mire que el camino es de la perfección que se busca y nadie es perfecto. El camino es de la purificación de esa verdad que yo busco, porque el puro sí es Jesucristo. Entonces, en esa trayectoria, suceden las cosas que no nos imaginamos, como el Papa fulano de tal se equivocó, se pudo equivocar, a pesar de que el concilio... El sexto concilio general del año 680 lo condenó como hereje. Entonces, exactamente. Entonces, mire A que Honorio I. ha habido esas circunstancias para enseñarnos que, porque Dios quiere mostrarnos eso. No, es decir, ¿para qué? ¿Para qué? No porque lo hizo Dios, sino para qué lo hizo Dios, para que conociésemos nosotros que estamos en un camino de perfección del conocimiento de Dios. Primer puntico. ¿Cuántos son? 2. Ah, bueno. 2. Segundo, esa dinámica que produce en mí, en el obispo, en el cardenal, en el papa, el Espíritu Santo, no se aleja, no se va de las influencias de formación que tuvo el Papa, el que sea, lo que se llama de los procesos de aculturación entre ellos por donde tuvo que pasar, por donde pues lo que tuvo que hacer, entre ellos. Por eso simplemente menciono lo que... Un paréntesis, yo he escuchado sacerdotes que le dicen a uno, hábleme de María porque yo no conozco y no la amo como debía amarla. Eso es falta de formación. De la falta de formación al mal espíritu hay que saber distinguir también. O sea, son muchos matices dentro de lo que se da en el desarrollo de la doctrina. Eso es lo que yo pretendo como que el mundo entienda, de que nadie, por más importante que sea y más puesto que sea, sí es poseso de la verdad. Entonces, iba a enunciar el Papa Benedicto con el relativismo que viene desde tiempo. Hombre, es que a mí me parece que lo que Jesucristo dijo esto. Le parece. Y puede suceder que le parezca. Pero entonces, ¿cómo interpreto esto? Mire todas las imperfecciones que hay. Para eso entonces aplica el concilio, aplica los sínodos, los encuentros, para purificar estas cosas que están afectando la verdad. Y eso es lo que sucede ahora, que sea dar esos punticos, las afecciones, porque hay muchas, es decir, el dogmatismo.
el dogmatismo, el fundamentalismo. Entonces, no, es que esto es así porque es así. Moisés lo dijo. Ajá. Entonces tenemos la Torá y todas esas cosas de los judíos y no, lo demás no existe. Entonces eso se llama un personalismo, un relativismo, un dogmatismo, un fundamentalismo. Todo eso afecta lo que Jesucristo quiere. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice el mundo que soy yo? El Hijo de Dios. Y vamos a creer que en 2500 años, 2030 años, tenemos el conocimiento de la verdad que es Jesucristo completo. Por eso estamos sometidos a estas cosas y se suceden y se sucederán. A ver, hombre, Camilo Andrés. Yo me voy entonces ya a concentrar un poco en un contexto más actual y voy a traer a la memoria, y son textos que inclusive literalmente voy a citar acá para la conversación que vamos a tener, porque es una conversación, son opiniones, y como iglesia discente, no hacemos parte de la iglesia docente, tenemos el clero, ¿no? Obispos, sacerdotes, la iglesia docente, y tenemos la iglesia discente. Nosotros hacemos parte de la iglesia discente, y como iglesia discente podemos discutir al respecto y podemos dar unas opiniones. Aquí vamos a dar opiniones. Yo voy a dar la mía fundamentada en un hombre que nace en Mainz, a ver si mi alemán es correcto, en el año 1947, un 31 de diciembre. Cardenal Gerhard Müller. Con la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI, yo me atrevo a decir que actualmente es el mayor teólogo que existe dentro de la iglesia. Podrán haber otros y las opiniones pueden ser diferentes. Yo adhiero perfectamente a esta de que el mayor teólogo que existe hoy por hoy es el Cardenal Müller, que fue prefecto, ¿no? Del dicasterio. Del dicasterio para la doctrina de la fe, el DDF. Y él tiene unos apuntes muy interesantes al respecto de la controversia que se levantó al respecto del famoso documento Fiducia Supplicans sobre la bendición, las bendiciones pastorales. Él hace unos apuntes muy interesantes al respecto de las bendiciones, divide las bendiciones de acuerdo a su estructura, a su intención y al contexto, y en función de eso hace unos comentarios muy interesantes. Entonces ahora el dicasterio para la doctrina de la fe trae al conocimiento del público de la Iglesia Católica, del pueblo de Dios, ¿no? Trae una serie de consideraciones pastorales con respecto a la evangelización y al actuar de la iglesia docente delante de una circunstancia específica anormal, digamos, son condiciones anormales y podríamos decir con todas las letras también que involucran lo antinatural, ahora vamos a hablar por qué, o contra natura más bien, contextos de vida contra natura como es la sodomía, el pecado contra natura que bien era llamado así hace algunos años, y él hace unas distinciones, el cardenal Müller, hace unas acotaciones muy interesantes que yo creo que le da luces al cardenal Fernández, actual prefecto, que me parece que con la aclaración lo que hicieron fue, o lo que hizo él, ahondar o confundir más bien confundir. Sí. Entonces eso ya dio pie a que la Confederación de Conferencias Episcopales Africanas expidieran un documento donde en el fondo no adhieren a la Fiducia Supplicans. Y no es un levantamiento cismático, no, señor, porque no fue una declaración ex cátedra del Papa Francisco. Muy importante. Para nada, o sea, eso hay que tenerlo muy claro. Sí. Y el mismo documento inclusive deja las puertas abiertas para que se asuma o no. El asunto sí es, como bien lo recordaban aquí tras bambalinas, un comentario que hace el Monseñor Munilla, pues que es uno de los grandes, digamos, puntos de referencia, porque es un hombre de mucho conocimiento. Y amplitud mental. Amplitud mental, un tipo, digamos, muy, muy sacerdote en todo el sentido de la palabra. Y él dice que no es herético el documento, pero es caótico. Es una palabra también muy diplomática. Porque él como obispo lo hace de una manera respetuosa, pero apunta a algo muy grave, que en un documento público de la iglesia, dirigido a todo el pueblo de Dios, tenga un contenido caótico, deja mucho para decir. Y ahí comenzaría pues lo que podemos empezar a decir al respecto del documento, que bien podríamos leerlo directamente desde la página del Vaticano para que no haya ninguna deformación, pero ahí se abren las apuestas. Luis Horacio. Sí, pero bueno, Luis Horacio, al respecto.
Sí, obvio, estamos en lo mismo. Ya entramos en el tema. Ya Sí. entramos en el tema. Entramos en el tema cuando ya poco a poco se acaba el programa. Entonces, habló de juego de palabras. Hay un problema lingüístico, Que es grave en un documento de esos. que es el que permite la confusión. Y la confusión genera todo este debate, toda esta discusión, la aceptación y el rechazo. Ya acabas de nombrar a la conferencia episcopal de todo el continente africano. Mira, Luis Horacio, pero es que... Además de otros casos que se han dado en otras Claro. diócesis y conferencias episcopales. Pues no, y la solo más que es el más reciente- significativo, pues. La más reciente ya, nada más y nada menos que la hija de la iglesia, Francia. Pero por una cierta pedagogía y uso del tiempo y propósito de esta reunión, como ese tema es el caballito de batalla, es el que debiéramos dejar para la próxima, porque hoy, al menos personalmente hubiese pensado que iríamos a tranquilizarnos como laicos, con pleno derecho, señalando que esta crisis no es ningún acabose. O sea, que este programa nos dejara más bien ese sabor de tranquilidad Y de esperanza. y de esperanza, Claro. analizando que la Iglesia ha tenido problemas muchísimo más graves. Yo repito, porque este asunto del monotelismo en el siglo VII fue gravísimo. Pero gravísimo. Es decir, que no había voluntad humana de nuestro Señor Jesucristo. Eso para el desarrollo de la teología es un punto fundamental. Y el Papa Honorio Negando la I, naturaleza humana de Cristo, porque Cristo, dos voluntades, una divina Claro. y una humana. entonces, este Papa muere en el año 638 y solo 42 años después, en ese sexto concilio general, es excomulgado. O sea, se equivocó. Ahorita estábamos en el fondo criticando a San Pedro. Sí, sí. ¿Cierto? Sí. Una visión sesgada que tenía de la pastoral y de la evangelización en la época. O sea, como laicos podemos hacer el comentario. Aquí no vamos a hacer ni juicios temerarios No, por eso Camilo y Andrés fundamentar todo bien. era objetivamente esto, que fuéramos conciliando un pensamiento orientado a que estas cosas no son extrañas, o sea, a tranquilizarnos. Estas cosas no son extrañas en la Iglesia. Estas cosas han pasado en proporciones de mayor gravedad. Hemos tenido una época de 3 papas. Es decir, queriendo demostrar todo esto y en mi cuento para este programa, para el próximo entrar ya en el meollo de la especie de hoy, es el que la Iglesia está demostrado, y diría hasta la saciedad, que es indestructible. Han caído los imperios, cayó el imperio persa, cayó el imperio romano, que para la época era superior al de Estados Unidos, para la época. Han caído todos los imperios. Y el imperio del amor, que es la Iglesia católica, Permanece. permanece y permanecerá. Oiga, y no solo permanece, se embellece cada vez más. Pero Porque claro, estamos hablando del cuerpo místico qué bonito. de Cristo. Precisamente una preguntita para que entre todos la aclaremos. Lo que tal vez en un momento decía, no por qué suceden las cosas, sino para qué Dios las Perfecto. permite. Para qué Dios la permite. Y resulta que, por ejemplo, el arrianismo, que apenas renunciamos, ¿para qué fue eso? Generó. ¿Qué es lo que fue lo que generó? ¿Qué fue lo que pasó con las indulgencias De Lutero. de Lutero? ¿Por qué esa decisión de la Iglesia? ¿Qué pasa con la Iglesia oriental cuáles son son importantes ver estas cosas que la Iglesia desde su comienzo está en una dinámica de perfeccionamiento, en una dinámica de claridad desde ese tiempo, y que ese tiempo no ha terminado. ¿Qué sucede con el relativismo de Benedicto XVI?
Que ¿Cómo? señala, Que señala, Benedicto. no de él, sino del que Que denuncia. denuncia, que que señala el denuncia, relativismo, sí. una corriente filosófica Sí. donde la verdad es lo que a mí me provoca, eso es relativismo filosófico, eso es. No, pero es el que relativismo... como lo dijiste, estabas... Albert Del, no. Es la aplicación del relativismo Es que en a la radio la verdad. cosa es muy delicada. Entonces, mire que si admitimos eso, ¿para qué este Papa nos dice eso, el Papa Benedicto, para decir que entonces Cristo me parece a mí que no es Cristo? Es decir, que la persona de Cristo vendría a ser objeto y sujeto de conveniencias y desconveniencias. No es así. Precisamente para esas son estas cosas. ¿Para qué es fiducias súplicas? ¿Para qué fue amor y leticia y todas estas cosas que más de uno ignora? Entonces, lo que tú quieres decir es que preparemos preparar este ambiente, y entonces Camilo o Luis Horacio nos aclare estas cosas, hombre. La divinidad de Jesucristo. ¿Es entendida la divinidad de Jesucristo hoy como debe ser o no? Y eso hace mucho tiempo que sucedió el arrianismo. Entonces, que eso me parece muy interesante, lo de hablar de no solo la permanencia de la iglesia, sino el embellecimiento permanente de la iglesia, porque la iglesia se desarrolla, se estructura y se consolida en la fe y en la doctrina. Entonces aparece un personaje paupérrimo, lo llamo así un poco más bien por la dimensión o la dirección de su pensamiento. Aparece un teólogo protestante, muy sonado inclusive en los seminarios católicos. Eso para mí es inacreditable, pero conozco sacerdotes que fueron formados con la teología protestante de Bullman. Y Bullman señor. es señalado y es puesta el dedo en la úlcera de Bullman, especialmente en los documentos de Benedicto XVI. Él se atreve a decir, solo para citar un caso muy reciente, él se atreve a decir que la doctrina gnóstica nace en el seno de la iglesia y nace a partir de la idea que tenían de Dios los primeros cristianos. O sea, que él acusa el nacimiento de una herejía a partir de la iglesia primitiva. Entonces, Y no que esa herejía existía. No, O sea, es Cristo, un asunto Cristo así. fue un hereje entonces. Entonces, y aparece la distinción del Cristo de la fe, el Jesús histórico. Yo escuché en algún momento, y esto va a quedar aquí grabado y monitoreado, escuché en algún momento un sacerdote que decía, él había sido formado un poco en estas líneas en un seminario de aquí de Colombia, estas líneas de Bullman, digo yo, ¿Sí? y él decía que la resurrección de Jesús no había sido una resurrección como nosotros de pronto lo entendemos en el lenguaje cotidiano, que como es verdaderamente, no. Eso de que Jesús salió de la tumba y el cuerpo se unió al alma, no, eso no fue así. La resurrección de Jesús fue una reconsideración que tuvo el pueblo cristiano al respecto de la figura de Jesús. Hay O sea, él sacerdotes que resucitó en el piensan- corazón de los hombres. Yo decía, wow, este hombre está fuera de la iglesia. Perdóname. O sea, una no que- acredita en la una- resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Así no, es. él no acreditaba en el acontecimiento histórico. Para él no hubo acontecimiento histórico de la resurrección. Entonces uno dice, si esos fenómenos se dan inclusive, se pueden dar dentro del clero, un sacerdote que después va a confesar, que después va a celebrar la Eucaristía, uno dice, por Dios. Pero eso existe en la iglesia, porque es la debilidad de la estructura de la iglesia. No en cuanto a esposa mística en toda su... No. No, es en los hombres, en la debilidad. Y esto permite el desarrollo de la doctrina. Entonces, ¿Cómo todo inven- este ¿Para qué tierrero... inventaron las vacunas? Porque apareció la enfermedad. Claro. Y No, todo pero- este tierrero, perdón, con eso termino, con todo este No, no, tierrero, no, disculpen lo coloquial, todo este tierrero que levanta este documento de fiducia súplica, lo que hace es permitir que se desarrolle la doctrina y que se presenten luces sobre lo que es y no debe ser en la iglesia. Efectos de purificación, no, para que Lora nos diga su concepto sobre lo que estamos diciendo, de cómo la purificación de la iglesia tiene que pasar por el martirio, tiene que pasar por una serie de situaciones, y martirio es martirio, tiene que pasar por la cruz. Claro. Y pues estas situaciones son cruces para la iglesia católica, Percruchen a tus luchas. son dolores profundos. Cuando él menciona a Bullman en términos de lo que Claro, es, sí, y tan graves. apunta a la fenomenología precisamente Peligrosísimo. donde se fundamentan y se han fundamentado. Atención que el Papa Juan Pablo II en su en su filosofía sobre el cuerpo humano, una obra maravillosa. La teología del cuerpo. De la teología del cuerpo. 137 Habla catequesis. de la fenomenología, pero hay que saberlo entender porque el hombre tiene que partir de esos elementos y cómo entenderlos
según la doctrina y no el capricho de cada uno. Entonces, los caprichos de cada uno, las emociones profundas de cada uno, las fijaciones que tiene, las influencias doctrinales hacen que se imperfeccione, que sea impura la palabra que va a hablar de la única verdad que es Jesucristo. Nos atrevimos a interrumpir a Luis Horacio y pedimos perdón. Es porque, para que no entráramos a analizar la materia de discusión de hoy, sino que entráramos en la consolación de ver que lo que pasa no es malo, sino que tiende a lo bueno, a la decantación. Exactamente. Yo quedo muy contento y agradecido con Dios y con ABA Comunicaciones y aquí con los compañeros por las luces que he alcanzado con esta compartir, con este abrirnos de cada uno a la verdad del otro, porque el conocimiento es una construcción social. Entonces, me ha parecido maravilloso cómo se ha demostrado cómo desde el mismo nacimiento y origen de la Iglesia estaban las dificultades explícitas, estaba la discusión acalorada y las posiciones cerradas hasta el punto que se tiene que realizar ese primer concilio en Jerusalén, donde San Pablo le pone los puntos sobre las íes a San Pedro. Y San Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y con él a todos los apóstoles que estaban del lado de San Pedro. Pero hay algo más todavía anterior a esa misma discusión, en la que muestra la posibilidad y la riqueza de la divergencia frente a la verdad. Todos los apóstoles están convencidos porque han tenido la experiencia del encuentro personal y grupal con Jesús resucitado. Aparece el ausente. ¿Quién? Santo Tomás. Y le dicen, ¿y ustedes cuál es la alegría? ¿Y por qué están aquí todos junticos? Pues porque resucitó el Señor. Y le digo, ¿resucitó? ¿Cómo así que resucitó? Mientras yo no lo vea y no meta mis manos en sus llagas, y en esto yo no creo. Y no les creo a todos ustedes, así estén todos de acuerdo. Miren esa concepción de la Iglesia, Ajá. en el sentido humano, de concepción del ser humano, cuando se forma. Hay una estructura, hay un crecimiento. Exacto. Aquí que saben muchísimo de pedagogía y pueden formarnos al respecto. La iglesia se va formando como una institución, Exacto. como una persona. Al respecto, en la cristología, al respecto de nuestro Señor, en la misma Sagrada Escritura dice, Él iba creciendo en gracia y santidad. O sea, el mismo nuestro Señor se iba manifestando cada vez más, iba progresando. Él conoció el templo, como Dios lo había inspirado. Y en su naturaleza humana lo conoció cuando fue presentado en el templo. O sea, en él hubo inclusive una evolución, pongo entre comillas la palabra porque es una manifestación evolutiva más bien. Esa manifestación de nuestro Señor se va dando par y paso a medida que pasa el tiempo. Él va manifestando su divinidad, su vocación, etc. Mutatis mutandis, guardando las infinitas proporciones, la iglesia también va manifestando esa belleza a lo largo de la historia y cada vez más esplendorosa. Porque la esposa mística de Cristo no puede envejecer. O sea, esposa mística de Cristo va creciendo en belleza, va estructurándose en doctrina. Y esto a pesar de las infidelidades de los hombres, de las omisiones, de los errores, de los pecados, de las abominaciones, bueno, lo que sea, del Papa para abajo. O sea, hay humanidad. Si hay humanidad, ahí hay posibilidad de pecado. Volviendo entonces a lo de Santo Tomás, el Señor no lo abandona. Y no le decía, bueno, si usted no quiere creer, entonces allá usted. Se les aparece y le dice a Pedro, venga pues, a Tomás, venga pues. Y cae de rodillas Santo Tomás ante la presencia viva de Jesús resucitado. Y no le queda más que exclamar, Señor mío y Dios mío. Es decir, la confesión de fe más grande, que hay tradición en nuestro pueblo de que en el momento
de la elevación, expresamos desde lo profundo de nuestro ser, Señor mío y Dios mío. Entonces la iglesia ha nacido dentro de la dificultad, ha nacido de la nada, y de esa nada ha sacado Dios esta historia de salvación, esta historia del pueblo, de su pueblo, que no es fácil, y en la que da cabida la duda, la contradicción, la discusión. Entonces yo hago una aclaración porque yo creo que ya no vamos a ir al segundo programa, ¿cierto? ¿Cuánto nos queda? Unos minuticos, pues. Tenemos apenas 6 minutos. 6 minuticos. Yo solo una aclaración. Y yo 2 minuticos. Y los 2 minutos aquí. Es importante esto. Nosotros hablamos aquí, vamos a hablar de un documento, de un contexto y de unas reacciones. Pero no vamos a señalar personas ni pecados particulares, porque si alguien con mala intención estructura un documento que va en contra de la doctrina, mala fe. No vamos a señalar ni vamos a disculpar a nadie. Entonces aquí entran personajes de el más alto quilate eclesiástico, desde el Papa hasta cardenales. Entonces no nos cabe a nosotros como iglesia docente señalar a este culpable o señalar a este Mesías dentro de la doctrina porque es salvaguarda, pero sí podemos entrar en la discusión del documento y es bueno que los radioescuchas y televidentes, porque esta es la radio que se ve, se den cuenta que vamos a hacer el análisis de un documento en función de unas reacciones y con unos comentarios también muy bien fundamentados de conferencias episcopales y de diferentes cardenales, porque es un documento que da muchísimo de qué hablar y mucho también al respecto de qué reflexionar y estructurar en la doctrina. Sí, aplaudo esa posición, es la nuestra, no somos jueces de nada, no somos docentes en ese sentido, no somos intérpretes últimos de la palabra, lo hemos indicado acá. Importantísimo esto, entender el papel de la iglesia, cuándo nació la iglesia, cómo nació la iglesia y cómo va la iglesia en estos tiempos. Y si en estos tiempos se presentan dificultades, el mismo Jesucristo lo dijo, los perseguirán por mi nombre, por seguirme a mí. Así que tengamos en cuenta esto. Un puntico sencillito, ampliativo. La iglesia es la maestra, porque Jesucristo es fundador, el único maestro. El único maestro, y maestro es el que hace ver al alumno lo que necesita el maestro que vea, y el maestro es Jesucristo. Si Jesucristo fuera el maestro en todas las facultades de teología, en todas las casas, en todas las escuelas, esto sería muy distinto. Sería muy distinto, no lo es plano acá. Y luego otro puntico bien sencillo, Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué conozco de Jesucristo? ¿Qué sé de Jesucristo? Jesucristo es la alternativa y única alternativa de salvación. Por eso vino Jesucristo, como alternativa de salvación, a proponernos ¿qué? La doctrina. No, nos entregó la vida. Y todavía no alcanzamos a dimensionar que Él no vino solamente a predicar, a hacer milagros, a curar enfermos. No, Señor, fue a darnos el camino de la salvación. Y para ello, mire lo que tuvo que hacer. Por amor del Padre a sus hijos, nos entregó a Jesucristo y entregó la vida y murió en la cruz. Todavía no discernimos eso. Eso es el magisterio de la iglesia y nos falta todavía conocer muchos datos para entender qué es lo que está sucediendo en estos tiempos. Hombre, realmente así es, Ramón, porque uno se ponía a ver, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No es uno de los caminos. No es uno de los caminos. Es el camino. Es el camino. Y los primeros discípulos caminaban con la verdad, con el que era la verdad y con el que era el único camino. Es el único camino, la única vida. Y esos primeros discípulos, bastante indisciplinados, porque andando con la verdad, tuvieron que
recibir la reprensión. Orlando, los primeros discípulos y apóstoles caminaron con la verdad, pero no tenían la verdad. No la tenían, no, sí la tenían, pero no la vivían. Ni tenían el desarrollo de la verdad Ahora sí. intelectivamente. Pero entonces mira una cosa, Jesucristo les tuvo que decir, hombre, pero ustedes en qué están pensando, porque la discusión de ellos era cuál era el mayor. E intervinieron las mujeres que son tan santas, la mamá de los Macabeos. macabeos, No, de Zebedeos, De los De del los- Zebedeo, perdón. de Juan y Santiago. De los hijos Y- del trueno. no. Boanerges. a colocarlos bueno, a ¿Cuál es el a puesto de colocarlos a ellos? vivir sabroso, al pie de la verdad y pensando en escalafones sociales. Esto, señores, Esos somos los No, y salió un humanos. Judas de ahí. y salió un Judas. O sea, un tipo que después de recibir nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la comunión, lo entregó. Como la primera comunión sacrílega de la historia. ¿Qué cosas? O sea, su primera comunión la hizo Pero sacrílega. sucedieron. ¿Y para qué sucedieron? Todavía tenemos que discernir para qué sucedieron. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Claro. Que ¿Por qué lo sea- permitió? Porque lo ¿Por qué lo permitió. permitió? Yo creo que Dios ha permitido todo esto, como permitió la tempestad en el mar, cuando iba con sus discípulos y él se duerme. Y ahí les probó su fe. Una prueba de confianza. Sálvanos, Señor, que perecemos, cuando vieron que esa barca subía y bajaba, Claro. y el Señor durmiendo. Ahora, no De manera que tengamos- el Señor no está durmiendo en este momento frente a su iglesia. no está durmiendo. Y Qué creo buena- que nos puede decir, y nosotros debemos pensar que nos está diciendo, hombres de poca fe. Qué buena conclusión, Luis Horacio. Nosotros nos recomendaríamos orar mucho. Mucho es mucho. Orar mucho. Perdón, mucho es poco. La iglesia se purifica y avanza, no por allá abstractamente, es en cada uno de los Claro, claro. hijos de la iglesia. Entonces, oremos mucho, oremos por el Papa, por los cardenales, por los obispos, por nuestros párrocos, por nosotros mismos, oremos mucho. Pero no tengamos temor. Luis Horacio, volviendo al caso de la... Sálvanos, Señor, que perecemos, diríamos lo que. Ahora, recordemos también algo que hoy en día se niega en algunos ambientes y no extraño también en ambientes eclesiásticos. El demonio existe y trabaja en contra de la iglesia. Nunca la vencerá, pero algunos efectivos pueden caer. Claro, sí, claro. Pero el demonio es una realidad. Es una realidad. Los Es un grandes, ser. los grandes herejes fueron clérigos, fueron obispos, o sea, pues es innegable que la debilidad existe dentro de la iglesia. Pero importantísimo ese tema, yo creo que somos unánimes. En el próximo programa, que es imperdible, pues yo no sé qué oyente se va a perder el próximo programa, podría quedar excomulgado Pitanda. No sé quién se lo va a perder porque entramos en materia, pero importante ese punto, mantener la esperanza. La iglesia es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, En camino, marcha. verdad y vida. Iglesia en marcha. Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.